Bueno, a fin de permitirles concluir la lectura, tengo una partecita más sobre el tema motivo del curso. Entonces, la teoría del caso, vamos a ver algunos ejemplos prácticos mientras puedan concluir la lectura del artículo del profesor Elías Newman, Las penas de un penalista. Entonces, desde esa perspectiva, les doy más tiempito para que puedan simultáneamente realizar. La teoría del caso. Actualmente es un tema relevante tanto la teoría del caso como las técnicas de interrogatorio. El profesor, que en paz descanse, prácticamente esta semana hemos tenido el lamentable deceso del maestro de maestros, Klaus Roxin, indica que es el centro de gravedad y punto culminante de todo proceso penal. Es importante entender, ¿no?, que en todo proceso penal, indudablemente, las partes deben sostener sus aspiraciones en una idea central o teoría explicativa de lo que aconteció. Esta idea se transforma en un relato que pretende dar cuenta de los hechos de modo omnicomprensivo, autosuficiente y verosímil. Beitelman indica nuestra definición. Entonces, en todo proceso penal, el fiscal, el abogado defensor, debemos contar con una versión que sea creíble, que trate de convencer, de persuadir al juzgador por la fuerza de los argumentos y le sirva, ¿no?, para planificar, monitorear el desarrollo de cada etapa procesal. Es prácticamente el planteamiento que cada parte hace sobre los hechos, las pruebas y también la relevancia jurídica. ¿Cuáles son los hechos relevantes? El profesor Moreno Holman dice, tenemos que aprender a desagregar. ¿Qué implica esto? Desagregar. El no presentar prueba en exceso. Entonces, dentro de esa perspectiva de prácticamente tratar de persuadir, convencer al juzgador para que nuestras aspiraciones sean creíbles, la teoría del caso indudablemente es la estrategia, el plan o visión que tiene cada parte sobre los hechos que va a probar. O dicho en otras palabras, es la historia que el abogado quiere que acepte el juzgador sobre los hechos ocurridos. Entonces plantea cada parte la forma como habrían ocurrido los hechos, la responsabilidad o no del acusado. Entonces, en resumen, ¿qué implica esto? Que siempre va a haber una parte que trate de investigar y, por supuesto, va a haber otra parte que siempre va a tratar de minimizar el hecho, ¿no? El hecho delictivo. Entonces, es importante entender, ¿no? Prácticamente la Corte Constitucional de Colombia ha definido, ¿no?, la teoría del caso, indica que no es más que la formulación de la hipótesis que cada parte pretende sea acogida y aceptada por el juez en la sentencia, de acuerdo a los elementos fácticos, jurídicos y probatorios que se han acopiado y habrán de presentarse en cada etapa del proceso. Por eso que es importante, no nos olvidemos, en un sistema acusatorio, quien acusa tiene que probar más allá de la duda razonable, necesariamente, porque por mandato del artículo 6, parágrafo tercero del Código de Procedimiento Penal, quien acusa está en obligación jurídico-penal de probar el hecho delictivo y de probar además lícitamente el hecho delictivo. Si no va a probar más allá de la duda razonable, indudablemente se va a generar una sentencia absolutoria, una sentencia que lo va prácticamente liberar de responsabilidad, tan solo por la duda razonable. Entonces, no nos olvidemos que el sistema acusatorio le exige a la fiscalía tener claridad cuando un hecho llega a su conocimiento. La fiscalía tiene que jurídicamente probar la relevancia jurídica. Además, tiene la necesidad de buscar el nexo causal jurídico. Debe indudablemente, tiene la mochila más pesada, entonces tiene que probar lícitamente el hecho delictivo. Entonces, un sistema acusatorio, por su carácter netamente adversarial, indudablemente a quien le corresponde la obligación más fuerte es al fiscal.
en la medida que sea más responsable y entienda que cuando acusa, obviamente tiene que tener los elementos lícitos, que quiero decir, la prueba documental, la prueba testifical, la prueba audiovisual o los peritos para probar el hecho delictivo. Entonces es importante, ¿no?, que el fiscal cuando presenta acusación tiene que estar convencido de que es el autor del hecho. Tiene que tener esta predisposición y además jurídicamente debe demostrar que es el autor del hecho delictivo. Entonces, desde esa perspectiva, también la defensa desde este primer momento tiene que planificar cuál es su estrategia, cuál es su visión. Como decía el profesor Roxin, es el centro o el punto culminante del proceso penal. Entonces, hay que establecer como defensa, indudablemente, si uno quiere probar la duda razonable o ir por la declaratoria de inocencia. Entonces, es importante tener una teoría del caso, pero también clara, también generar, ¿no?, de una u otra manera que los cargos que se le atribuyen o se le endilgan tienen que ser de alguna manera, siquiera generar dudas razonables. Entonces, por eso un parámetro importante es la imputación formal. Si ustedes revisamos en todo el país, no hay mucha diferencia entre la imputación formal y la acusación por lo general. Entonces es importante entender, ¿no?, que esta estrategia, este plan, esta visión tiene que ser siempre meditada, pensada y hay que hacer, yo tomo muy en cuenta la recomendación del profesor Moreno Holman, Leonardo Moreno Holman, en su libro Teoría del Caso, que dice, hay que aprender a desagregar. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tenemos 10 testigos y 5 son insuficientes, prácticamente nos van a hablar no sobre el hecho, sobre la conducta, y podemos prescindir de estos testigos, porque el operador de justicia también está cansado, está saturado de los casos. Por eso que es importante entender, ¿no?, que esta teoría del caso obviamente se tiene que elaborar desde que se conozca la existencia del ilícito, desde que haya prácticamente una conducta eventualmente punible. Ayer les decía, ¿no?, Zaffaroni indicaba que el sustantivo del delito es la conducta humana. Esta exteriorización de la voluntad que necesariamente tiene que ser lesiva, tiene que ser dañosa, tiene que ser perjudicial, tiene que causar la dañosidad. Entonces, si cuando comenzamos como acusación, obviamente la acusación tiene la mochila más pesada, porque la carga de la prueba corresponde. Como defensa, solamente generando dudas razonables, vamos a obtener una sentencia absolutoria. Entonces, ¿para qué nos sirve la teoría del caso? Es importante porque constituye, ¿no?, como es una estrategia, ahora por eso que hablamos de litigio estratégico, ¿no? Entonces nos sirve para identificar los hechos materia del debate. Por ejemplo, si en un delito de apropiación indebida no existe un monto, no se ha judicializado el recibo, no se ha judicializado, no hay una auditoría, no hay algo que genere, por ejemplo, esta apropiación indebida de algo que está obligado a entregar o devolver, dice el artículo 345. Entonces, como defensa, por ejemplo, es muy sencillo. ¿Cómo va a probar quien acusa? Con prueba lícita. Y si no tiene esa prueba lícita, únicamente hay que ir a la duda razonable, porque no va a poder probar el hecho delictivo. Hay casos, no hace mucho yo he estado como abogado de la defensa, era una presunta apropiación indebida de una contadora de más de 50.000 bolivianos, pero no propusieron, pero físicamente no han depositado los recibos, la constancia de esta apropiación indebida. Únicamente me ha abocado en 5 minutos a decir, la carga de la prueba corresponde a quien acusa. Quien acusa está en la obligación. ¿De qué dinero estamos hablando? ¿De qué faltante estamos hablando? ¿Cómo se ha probado el hecho delictivo? Entonces, obviamente ha sido una sentencia absolutoria. Por eso que esta herramienta hay que planificar, nos va a ayudar a
planificar nuestros procesos. Hay que ir prácticamente, el auto de apertura del caso nos va a decir cuál es la materia del debate, qué delito se está acusando. Y obviamente durante en cada etapa, desde la etapa preliminar, la etapa preparatoria, hay que ir recolectando los elementos. Nos va a ayudar también a crear, ¿no? La teoría del caso, nuestro alegato de apertura, porque si tenemos nítido, tenemos claro qué es lo que ha pasado, cuál es la intervención de nuestro cliente, por supuesto que vamos a tener, les digo, un cúmulo de situaciones que nos van a permitir eh, solvencia en la... Contribuye prácticamente a, al interrogatorio, porque el interrogatorio y el contrainterrogatorio obviamente van a ser en el juicio. Entonces ya hay que anticipar los presuntos ataques. Entonces yo los he dejado. Sí, ha dicho que mi cliente se ha apoderado ilegítimamente de 53.000 bolivianos. Pero señora juez, ¿a quién le corresponde demostrar? Ese presunto faltante es quien acusa. De la revisión de todo obrados del desfile probatorio no hay constancia, no hay un peritaje, no hay un documento que acredite ese presunto monto faltante. ¿De qué estamos hablando? No existe tipicidad, no hay elementos constitutivos del tipo penal porque no se ha demostrado jurídicamente. Y más aún, la carga de la prueba corresponde a quien acusa. Y solamente con la duda razonable en un proceso penal hay que probar más allá de la duda razonable. Entonces, indudablemente ha salido sentencia absolutoria. Entonces, también es importante tener esta teoría del caso. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar también a realizar un buen interrogatorio. Nos va a ayudar a sintetizar los argumentos, ¿no? Nos va a ayudar a comprender la relevancia del proceso penal. Entonces, siempre va a haber una operación. Obviamente, el juicio es una operación que hacemos un recurso procesal retrospectivamente. Y en un proceso siempre va a haber una parte que va a tratar de evitar que se investigue el hecho. Y la otra parte, obviamente, va a trabajar en que se esclarezca el hecho. Entonces, hay que, de una u otra manera, tener la capacidad de presentar también el caso de forma lógica, coherente. ¿Cuáles son los motivos, las causas? ¿Por qué debe ser creíble? Entonces es importante entender, ¿no? La relevancia. El profesor Pelayo Vidal Campos señala que la teoría del caso es la narración lógica de los hechos en un solo párrafo, que enmarcados en el contexto que la ley fija, nos lleva a la conclusión buscada. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente podemos hacer en 10 líneas nuestra teoría del caso. Podemos redactarla en 5 líneas, o en 3 líneas, pero no debe pasar, les digo, de una carilla. En resumen, es el planteamiento que se realiza tanto por la acusación o la defensa sobre los hechos penalmente relevantes. ¿Por qué se entra al juicio? Porque obviamente hay un caso presuntamente relevante que tiene una consecuencia que va a emerger en caso de que exista convicción de la responsabilidad conforme dispone el artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, va a generar en responsabilidad penal. Las pruebas que sustentan en los fundamentos jurídicos. Acá también hay que tener un poco pertinencia para ver qué vamos a presentar, qué pruebas vamos a presentar. Muchas veces ya en la judicialización de la prueba, a veces yo parto del criterio de que es mejor proponer, por ejemplo, 10 testigos, pero si con 5 ya estoy prácticamente cumplido mi objetivo de la teoría del caso, prescindo de los demás testigos. Lo mismo de la prueba documental, porque la prueba documental de una u otra manera también a veces es repetitiva o irrelevante. Entonces hay que saber desagregar, hay que entender que es importante hacer comprender al juzgador y dependiendo del rol que uno tenga, ¿no? Porque obviamente si es fiscal, tiene que probar, por ejemplo, mediante su teoría del caso. Es por eso que en la actualidad muchos jueces ya dicen, ¿cuál es su teoría del caso? Y le pide a la fiscalía, le pide al acusador particular. Entonces el acusador particular tiene que plasmar su teoría del caso
y decir, el hecho ha ocurrido esto en fecha tanto y vamos a probar con tal situación, y también cada prueba tiene que estar dirigida a cumplir esa finalidad. Entonces es importante entender, ¿no? ¿Por qué ocurrió el hecho? ¿Cuándo ocurrió el hecho? Es relevante, ¿no? Y también saber entender cómo elaborar la teoría del caso. Se construye desde el momento que las partes tienen conocimiento del conflicto jurídico penal, del primer hecho. ¿Qué es lo que pasa? La parte imputada, somos defensores, tiene una versión, pero hay que ver si esta su versión es creíble, hay que verificar, hay que analizar por si es sustentable y también si existen las pruebas para poder respaldar la misma. Entonces se empieza planteando una hipótesis de lo que pudo haber sucedido. O sea, imaginariamente, les vuelvo a decir, no es una tarea muy sencilla. ¿Por qué? Porque estamos retrotrayendo el tiempo. Un delito no se comete a futuro, sino que es la investigación de un hecho pasado. Entonces, la memoria también es frágil. Cambia la circunstancia, el tiempo, los elementos de prueba, todo. Por eso que hay que tener esta hipótesis también creíble. Debe ser sometida a verificación mediante las actuaciones que se realizan durante la investigación. O sea, ¿qué implica esto? Es importante entender, ¿no?, que no podemos entrar a improvisar. No podemos a un juicio oral ni a una audiencia cautelar a improvisar o a probar o ir a que la parte adversa no hará su trabajo acertadamente, sino que con la teoría del caso, obviamente debemos tener persuasión y credibilidad. Es importante entender, ¿no?, esta situación. ¿Cuáles son las características de la teoría del caso? Es única. ¿Por qué es única? Porque el conflicto jurídico penal indudablemente tiene sus propias características idiosincráticas. No van a haber dos hechos delictivos de similar realización. Pueden estar emparentados. Por ejemplo, el caso del capitán Aldunate. Miren, tiene su configuración especial, ¿no? Porque ahora ya ha salido, ¿no?, otro tema más de que la niña estaba a su lado, su hija. Y es un hecho mucho más complejo, ¿no? Un hecho mucho más doloroso. Por eso que es importante entender, ¿no?, que esta teoría del caso debe ser única. O sea, no pueden haber dos casos idénticamente similares. Puede haber cierto emparentamiento. Entonces, hay que siempre pensar, ¿no? Debe ser creíble. Cuando uno plantea una teoría del caso, los hechos que componen deben explicarse siempre desde la perspectiva del sentido común. Cuando generamos credibilidad, cuando hay concatenación con los hechos, cuando es algo real, cuando es tangible, cuando, les digo, la conducta humana genera de alguna manera credibilidad en base también a la experiencia. Si una teoría del caso no es creíble, con seguridad hay la tendencia que va a fracasar, porque obviamente el juez no va a creer. Muchas veces en casos de violencia, podemos decir, no, siempre le pegaba a su ex marido, siempre le pegaba a su ex marido, tiene lesiones de su ex marido, pero eso no desvirtúa el probable hecho delictivo, o la violencia física o la violencia psicológica. Entonces, por eso que hay que pedir, ¿no?, también que precise día, hora, cuándo procedió contra estas agresiones. Es importante entender, ¿no? Tiene que tener esta suficiencia jurídica, o sea, tiene que estar encuadrada dentro del derecho, porque si no tiene suficiencia jurídica, les decía, ¿no? Zaffaroni indica en su libro parte de estructura básica del derecho penal, indica, ¿no?, Zaffaroni, el sustantivo del, los elementos del delito es la conducta humana. Y esta conducta humana necesariamente tiene que adecuarse a un tipo penal, a un delito descrito en la parte especial
del artículo 109 al 362. O sea, debe haber tipicidad, debe haber adecuación de la conducta del ser humano al tipo penal. Esta suficiencia jurídica o verosimilitud del derecho va a generar también que el juez haga su trabajo y le simplifique. También una teoría del caso debe ser lógica. Se orienta una argumentación final efectiva. Sus hechos, sus pruebas, sus fundamentos deben guardar armonía y coherencia y permitir juicios de inferencia racional y lógica, que va unida sencillamente a una versión creíble, que es la lógica, es el sentido común. Ahora, como comenzamos con la teoría del caso, desde el primer momento de la investigación, indudablemente esta teoría tiene que ser flexible, porque cambian los hechos. Muchas veces nos enteramos, ¿no? Por ejemplo, en este caso del asesinato del capitán Aldunate. Hasta ayer en la noche no había el componente de la menor, que estaba con la menor. Presuntamente, como policía le agachó la cabeza para que no le lleguen los disparos a la menor. Pero no había mayores detalles, recién con las cámaras se puede verificar ese hecho. Por eso que siempre debe ser flexible, porque aunque se anticipe los pormenores del juicio, el debate adversarial conduce a la otra parte a desestimar la teoría. ¿Qué implica eso? El planteamiento inicial que uno realiza siempre debe ser flexible, debe ser amplio. ¿Para qué? Para poder adecuarnos a las. ¿Qué implica la flexibilidad? Es la posibilidad de cubrir otras eventualidades sin romper la versión principal y sin que pierda coherencia nuestra versión. Por eso, si queremos que el juez nos crea, obviamente tiene que ser coherente. Es un argumento prácticamente que nos va a permitir, les digo, a lo largo del juicio, un argumento creíble y lógico. Generalmente les digo, esta flexibilidad es muy, a veces por algunos abogados, refutada, porque dice, esta es mi teoría. No, necesariamente hay que ver qué elementos indiciarios existen, qué elementos probatorios han presentado y sobre esa situación recién analizar. Debe ser sencilla, deben ser planteada la teoría del caso con sencillez, con claridad, para poder explicar sin avanzados raciocinios. Es creíble, como les vuelvo a decir, en ese caso mi cliente no era una angelita, probablemente ha tenido algún error, pero quien acusa estaba en la obligación jurídico penal. Entonces han declarado los testigos, no había pruebas, he interrogado lo necesario. Pero llegado un momento en el alegato final, he dicho, ¿a quién le corresponde la carga de la prueba? ¿Dónde está esa constancia de que ese presunto dinero ha desaparecido? Jurídicamente, ¿qué elemento probatorio, qué medio de prueba tenemos, señora juez? Únicamente el papel, pero físicamente no existe una constancia, no hay una auditoría, no hay un peritaje, no hay un informe que ha hecho un contador, no hay un dictamen pericial. Entonces, por supuesto, por eso que esta flexibilidad nos permite también entender y comprender, les digo, la relevancia de la teoría del caso. El profesor Weitelman pone un ejemplo bien interesante que quiero que lean y escuchen con calma. Ejemplos reales que ustedes van a ver que están emparentados con muchos casos que ustedes han conocido y que cotidianamente conocemos dentro de nuestro ejercicio profesional. Por ejemplo, un abogado indica, ¿no? Lo cierto es que mi representado no estaba en el lugar de los hechos al momento del homicidio. Esa es una tesis. Presuntamente estamos hablando de buscando una sentencia declarativa de inocencia. Por una razón sencilla, porque presuntamente no estaba en el lugar de los hechos. Y al no estar en el lugar de los hechos, indudablemente no merecería una sanción jurídico-penal. Ahora, si dentro del desfile probatorio
lo involucra a nuestro cliente y el abogado llega un momento y en el que se ve prácticamente superado por por los medios de prueba que presenta. Entonces, ¿qué hace el abogado? Cambia de versión abismalmente. Dice, ahora, si se prueba que estaba en el lugar de los hechos, él no fue quien disparó el arma, entonces lo hizo en legítima defensa. O sea, son versiones totalmente antagónicas. Primero dice, no estaba en el lugar del hecho, pero al ver que los testigos ya lo identifican y precisan que estaba en el lugar de los hechos, cambia. Y finalmente, al no ser sostenible, dice, entonces, si se defendió es en legítima defensa. Cuando hablábamos de legítima defensa, estamos hablando de proporcionalidad, de racionalidad en la defensa. Obviamente que son contradictorias con la primera posición de que no se encontraba. Ahora, ¿qué dice el abogado? Si bien no se logró acreditar la legítima defensa, mi representado es inimputable por defensa. Miren, en una teoría del caso, en 9 líneas, ¿cómo se complica el abogado? Primero indica no estaba en el lugar de los hechos. Después dice que si estaba en el lugar de los hechos, no fue quien disparó. Pero contradictoriamente, si no fue disparó, bueno, asume que disparó, pero fue en legítima defensa. Y finalmente dice es inimputable, cosa que no va a ser probada porque jurídicamente hay que probar, hay que demostrar lo que uno habla, lo que uno afirma. Entonces, esto es lo que no se debe hacer. Y si alguien quiere comentar, con el mayor gusto, colegas, si han podido ver ante alguna experiencia similar en los casos, comentamos, colegas. Miren, toda participación siempre es con principio de favorabilidad. Toda participación implica el sumar puntos, porque hay que evaluar necesariamente entre las condiciones en el contrato que firmo, tengo que evaluar. Por eso que es importante entender que la participación es relevante. Además, yo digo, en este cúmulo de experiencias disímiles que tenemos, siempre es importante compartir algunos criterios. ¿Alguien desea comentar algún caso en especial donde ha podido percibir esto? Sí, doctor. Adelante, doctor Barganche. En el tema de la violencia psicológica y violencia física, ¿no? Como se juzga con perspectiva de género, ¿cómo probar lo contrario? Porque cuando hay un cámara, hay una prueba material, ¿no? Entonces con eso se comprueba. Pero donde no hay cámara y solamente se tiene la versión de la víctima o de la supuesta víctima, donde se hace una valoración psicológica, que esa valoración psicológica generan mucha duda porque todo lo que dice la víctima es creíble, ¿no? Se han hecho, en un caso personal, se tenía una pericia psicológica, más de 20 testigos que habían visto, ¿no? El maltrato, pero se tenía un video que destrozó toda esa teoría. Pero en el caso cuando no hay un video, una prueba material de esa naturaleza, ¿cómo se puede defender teniendo testigos, prueba pericial y se está juzgando con perspectiva de género? Gracias, doctor. Es interesante, mire, el planteamiento. Además, es cotidiano, ¿no? Este tema. La misma ley prácticamente dispone, ¿no? Hay una cierta predisposición, por eso que hay esta distinción entre la presunción de la inocencia con la presunción de culpabilidad. Y en este tipo de ilícitos, lo único que queda no es plantear también informes psicológicos. Hay que permitir, pero de alguna manera siempre está en desventaja porque la misma norma lleva al operador de justicia a que prácticamente y estos informes psicológicos, psicosociales, prácticamente son en molde, ¿no? En algunos casos ha habido incluso error en el nombre.
Entonces el pobre ciudadano tiene que jugárselas y nosotros también como abogados vemos, pero es siempre por eso les digo, hay que ver también la credibilidad de la víctima. Tiene que haber un mecanismo que permita, en similitud de condiciones, también un juzgamiento imparcial. Les he pasado un video con lo de México, bien interesante, cuyo autor principal es Miguel Carbonell. Miguel Carbonell tiene la consultora Carbonell, es un abogado de mucha experiencia y además lo agradable es que siempre convoca a los actores, que quiere decir, es un caso de presunta violencia familiar que concluye con un infanticidio. Es una pareja de México donde prácticamente la pareja tenía una niña de 4 años. De repente, el, el marido la bañaba a la niña y la esposa ve que le hacía toques impúdicos, y tocaba las nalgas y le quita al marido y la pone a dormir, le da su biberón y relata, ¿no? Cuando está en la regadera, en la ducha, siente nuevamente llanto de la niña. Sale la mujer prácticamente con la toalla y ve que el tipo la golpeaba contra la pared a la niña. Los antes hechos, la mujer salta, obviamente trata de defenderla y ambos la llevan a un centro sanitario. Lamentablemente fallece la menor por la gravedad de las lesiones. Pero en el fondo, ¿cuál es el mensaje, no? En la sanción le dan 34 años al hombre por el asesinato y también a la mujer, pero la misma pena le dan. Pero lo simpático y lo gratificante en el derecho es que a la mujer le fundamentan en el sentido de que ella tenía el deber de guarda, de cuidado para la menor. Entonces, se han dado esos casos donde ya en México, por ejemplo, se está juzgando es perspectiva de juzgamiento de género a mujeres imputadas de delito. Entonces, ¿cuál es el mensaje social? Ojo, quien cuida, quien tiene la protección, la guarda de un menor, tiene que ser de manera eficiente. Miren, acá en Cochabamba yo he conocido, ¿no? Había un caso, una vacación judicial cuando estaba de turno, había un caso donde en estos galpones como en todo lugar, ¿no? Hay galpones de fiesta prácticamente muy populares en la carretera Blanco Galindo. Son varios. Y obviamente una empleada doméstica con una criatura más o menos de 1 año y medio se va a la fiesta, obviamente sale cansada, quería divertirse, juego de luces, y de repente no falta el galán, ¿no? Y a la criatura más o menos de 1 año y medio la pone en un rinconcito, se saca la chompa y le pone y se duerme. Mientras tanto, un galán no falta, la saca a bailar, una cerveza, 2 cervezas. Prácticamente la mujer entra a su idilio amoroso. Y de repente, en un momento dado, ya después de más de 3 horas, se da cuenta y dice que es de mi hijo. Va a ver y no aparecía el niño. Entonces la mujer en ese interín prácticamente se desespera con tan mala suerte que ve un riachuelo pasando saliendo al galpón y obviamente el niño se ha ahogado en esa circunstancia. Entonces ha habido la pérdida de una vida. Yo les digo, esta mujer tendría sanción jurídica penal. En mi criterio sí merecería una sanción penal. Porque ¿qué ha pasado? La hipótesis que se realiza es que la criatura obviamente ha despertado, ha visto un lugar ajeno a su realidad y ha empezado a caminar buscando a su madre. Obviamente, y había una puerta, lamentablemente, prácticamente a 1 metro y medio, ha salido, se ha resbalado en el arroyo y se ha ahogado en el arroyo. Entonces, ¿por qué no merecería sanción jurídico penal? Creo que es correcto nomás. Por eso les digo, a veces se maneja tanto el tema de la violencia y también hay que ver la credibilidad de la declaración de la víctima. También hay que hacer nomás, les digo, hay que buscar algunos
algunos mecanismos que permiten, herramientas que permiten también la credibilidad. Ahora es algo muy sencillo, ¿no? Si la mujer ha sido mendaz en su declaración, como ya han ocurrido en muchos casos, acá en Cochabamba, que están publicados en opinión, en los tiempos matutinos cotidianos, ¿por qué no va a merecer una sanción jurídico-penal? Porque ha instrumentalizado la justicia. Entonces, concuerdo plenamente que hay desventaja. Por eso le digo, hay que analizar, hay que ver y también ver la legislación comparada. Porque si uno revisa la 348, aunque dice el 8, ¿no? Para el hombre y la mujer, pero hay nomás cierta eh, inclinación de la balanza en el juzgamiento y la capacitación que reciben los jueces, la perspectiva para juzgar bajo la perspectiva de género, pues digo, siempre lleva prácticamente a que la balanza esté en un estándar más alto, presuntamente por la vulnerabilidad de la mujer. Pero en todo caso, siempre hay que analizar con un criterio amplio, con un criterio, les digo, eh, ecuánime, ¿no? Si alguien más quiere participar, colegas, antes de proseguir, Buen día, doctor. adelante, doctora García. Eh, Mi nombre es Gigiola Claro Céspedes. Quisiera dar un argumento. Por ejemplo, conocí un caso de un joven ya que lo acusaron de violación. Ya, Ya, la muchacha argumentó que ella en su trabajo fueron a una despedida y estaban tomando una cerveza y de pronto ella se sintió mal, ya al otro día despertó y había sido violada, que ella no supo nada, digamos, ¿no? Y que perdió el conocimiento en el trabajo. Ya. El joven obviamente eh, lo denunciaron, lo metieron preso hasta que hagan las investigaciones, ya. Y recuperaron las cámaras donde supuestamente la habían violado en su departamento. Recuperaron cámaras. Después de 3 meses, el joven salió inocente porque la chica se ve que no estaba dopada y ya, que ella sí estaba consumiendo bebidas alcohólicas en el trabajo y de ahí ella sale caminando, va al departamento, entra él por delante y ella por detrás caminando conscientemente y ya. Después de 3 meses, el joven salió ya en libertad, pero ya había pasado el daño psicológico, estar pues no detenido. Ya, si no hubieran habido las cámaras, hubiera sido culpable porque todo argumentaba ya, por la palabra de la víctima, supuestamente. gracias, doctora. Mire, son casos, acá también ha habido un caso en Cochabamba. Ha estado detenido casi 6 meses ya antes de la acusación y ha sido el hermano el que ha hecho el seguimiento. Nos había sido una meretriz matriculada y era un caso similar. Fueron supuestamente a una fiesta, consensuadamente fueron al departamento y el tema es ese, ¿no? Entonces el hermano ha hecho el seguimiento, ha empezado a llamar y había sido prácticamente una persona que se dedicaba a la prostitución. Y era extorsión porque en principio le pedía $2.000. Cuando ya accedió a los $2.000, y además el tipo también tenía, ¿no? Otro tema porque obviamente estaba casado todavía. Después le incrementó a $3.000 y llegó un momento que lo encarcelaron. Por eso ahora, estos hechos también deberían merecer responsabilidad civil, aunque no sea cárcel, pero tiene que ponerse freno. Porque el tema es que se está tergiversando la ley, se está malinterpretando y hay una mala aplicación, en aplicación arbitraria en algunos casos. Por eso que es importante analizar, y ese video yo les sugiero que vean con calma, es interesante, ¿no? Y a cambiar esta versión. Ahora yo les digo, es una situación de que la balanza está ahí. Todos los varones estamos prácticamente, tenemos que cuidarnos, porque una de situaciones, les digo, puede generar también que se inicien estos procesos penales. Es un tema muy bonito, muy delicado. Por ejemplo, uno de los posgraduantes, vamos a estar haciendo
presunción de inocencia versus presunción de culpabilidad en la ley 348. Y hay que empezar a analizar, ¿no? Desde esa perspectiva de que también cuando hay falsedad, cuando prácticamente se busca instrumentalizar la ley para obtener réditos económicos, tiene que haber sanción jurídico penal. Es coherente. Si hay alguien más, algún colega más desea participar, algún caso que haya conocido. Bueno, proseguimos, nos va a faltar tiempo después. En los elementos de la teoría del caso. Doctrinalmente hay tres elementos: el fáctico, el jurídico y probatorio. El fáctico es la identificación de los hechos relevantes que nos conducen a comprobar la existencia de la conducta punible y la responsabilidad o no responsabilidad del imputado. Entonces, en este elemento fáctico encontramos todos los hechos materia del proceso. Quien construye su hipótesis, o sea, su teoría del caso, deberá determinar cuáles son los hechos que convocan la atención, porque siempre existen hechos relevantes y otros que no son relevantes. Entonces hay que saber clasificar y obviamente que sean hechos claros. Se debe establecer cómo se va a probar, la forma secuencial, lógica, coherente, convincente y el motivo, ¿no? Para también de manera coherente reconstruir la historia que se pretende. La historia debe incluir los personajes que intervinieron, los sujetos involucrados, el autor, los partícipes, las víctimas, tiempo, lugar, circunstancias e instrumentos. Por lo que es importante tener claro qué es lo que ocurre. Entonces, nuestra teoría del caso tiene que ser también desde el elemento fáctico de que lo que decía Zaffaroni, el sustantivo del delito es la conducta humana. Y si hay esa conducta humana, indudablemente tiene que, de alguna manera, les digo, identificar de manera clara. El jurídico, que consiste en la adecuación jurídica de los hechos dentro de las disposiciones legales, tanto sustantivas como adjetivas. En el contexto jurídico, todo componente jurídico de la teoría del caso, entonces, va a tratar de darle una respuesta. Y también hay que buscar qué se pretende probar, ya seamos acusadores o ya somos defensores. La técnica no va a acabar con la dogmática, se tendrá que seguir teniendo rigor, profundidad jurídica para hacer, reconstruir y ver los elementos de la teoría del delito. Y desde esa perspectiva, el Código Penal, para poder generar responsabilidad, también necesariamente exige que haya una conducta típica, antijurídica y culpable. Obviamente se necesita convicción de la responsabilidad penal del acusado. En un sistema acusatorio, obviamente, tiene que probar más allá de la duda razonable. Es un estándar bastante alto que le va a permitir argumentar y probar la teoría del caso. Y el elemento probatorio sustenta los aspectos fáctico y jurídico, permite establecer cuáles pruebas son conducentes y pertinentes. Entonces, la tesis jurídica que se plantea tiene que tener un componente probatorio coherente. ¿Qué quiere decir? Que se exigirá qué hechos relevantes y cómo se va a probar. No nos olvidemos, ¿no?, que necesariamente debe haber una teoría del caso y hay que seleccionar las pruebas. Por ejemplo, ¿cómo voy a probar el, el tema de la violencia? ¿Con una pericia, con certificado médico? ¿Cuál es? Ahora, si somos defensa, ¿cómo genero la duda razonable? Puede ser que el imputado no se encontraba en el lugar del hecho. No hay una precisión de qué momento procesal ha ocurrido el hecho. Entonces no debemos olvidar, ¿no?, que siempre hay que ver el móvil. Debe pensarse por qué se ha producido el hecho. O sea, desde esta perspectiva de lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio, ¿por qué se cometió el hecho?
hay que valorar porque es una conducta humana y cómo tratar de fijar en la mente del juez. Toda la secuencia, obviamente, los hechos deben ser lógicos, coherentes, convincentes. También tenemos que tener, les digo, una explicación coherente para reconstruir nuestra historia. O sea, cómo queremos que nos crea el juez, cómo vamos a lograr persuadir al juez con esta circunstancia. También es importante, les digo, precisar qué pruebas tenemos. Por ejemplo, en un caso de lesiones, yo prefiero comenzar, les digo, con la pericia, si soy parte acusadora, porque la pericia me va a permitir acreditar las lesiones. Entonces, el fundamento probatorio obviamente va a preparar con antelación para el juicio y también hay que obtener la entrevista con los órganos de prueba, no con los testigos. Ahora, otro tema que siempre llama la atención, ¿por qué a los testigos siempre se los tiene que tratar mal? Si están dando una porción de información relevante y esta porción de información relevante indudablemente es útil, claro, tiene obligación el testigo a decir, porque si no va el testigo conforme faculta el 198 del Código de Procedimiento Penal, se va a aplicar la facultad de compulsión, pero al testigo no hay por qué tratarlo mal, ni en ninguna circunstancia, les digo. Entonces, a veces hay operadores de justicia que al testigo, no, hombre, generales, diga, le advierto que lo voy a remitir por falso testimonio. Pobre testigo. Obviamente en su vida ha asistido a un proceso y el pobre es un manojo de nervios, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva siempre hay que ver, hay que analizar y ver que nuestra teoría del caso tenga elementos objetivos. Va a haber siempre algo de subjetividad, eso es inequívoco, pero siempre dentro de la teoría como defensa o como acusación hay que ver siempre esta esta nuestra postura que sea creíble, sea racionalmente creíble. Comunicar, en resumen, una teoría del caso significa poder relatar una historia. Cuando creemos en una historia, cuando es creíble dentro del sentido común, cuando vamos a generar eh, que sea persuasiva, que sea creíble, cuando dentro de nuestra lógica va a tener coherencia, va a tener sencillez, va a tener claridad para que nos crea. Y como cualquier historia, depende cómo se narra la misma. Hay que orientar a planificar cómo probar nuestra teoría del caso. Nuestra teoría del caso, indudablemente, va a ser algo meditado. No podemos improvisar, no podemos estar en la audiencia ordenando pruebas. Tenemos que diseñar cómo introducir esa prueba. Y ojo, desagregar. A mí me encanta esta palabra del profesor Leonardo Moreno Holm. Depurar el material probatorio irrelevante y organizar el interrogatorio y contrainterrogatorio. ¿Verdad que no hemos tenido una formación muy prolija, les digo, sobre el interrogatorio y contrainterrogatorio? Hasta acá, colegas. No quiero avanzar más porque nos va a faltar tiempo para poder socializar la lectura de Elías Newman. Es una lectura muy simpática, muy amena, además real. Vamos comentando sobre la lectura o alguna duda sobre lo avanzado hasta acá, colegas, algo que haya que profundizar o alguien que quiera comentar. Doctor, una consulta. Adelante, doctor. Sobre el tema del interrogatorio y contrainterrogatorio, ¿tiene algún libro que nos va a, a dar para que podamos leer y profundizar sobre este tema? Sí, con mayor gusto. Mire, yo paso todos los años, voy a Colombia a pasar los cursos una semanita y les indico que es interesante esto. A alguien si le interesa, el instituto se llama SESJUL. SESJUL hace cursos a nivel internacional. Entonces, el SESJUL, por ejemplo, cobra
$900 que le incluyen el hotel más, el curso y el hotel. En, en Medellín, por lo general, es los eventos. Y ahí están, les digo, concentrados los profesores de mayor renombre en lo referente a interrogatorio. Les voy a pasar por uno de los libros buenos, es Sistema Acusatorio y Técnicas del Juicio Oral de Carlos Roberto Solorzano, que es interesante, les digo, en lo referente a técnicas de interrogatorio. Tenemos también al, al profesor Tres Palacios. Les voy a pasar algunos videitos para que puedan un poquito manejar, les digo, las técnicas de interrogatorio. Fajardo también es uno de los consultores muy buenos. Y les digo, este curso, por ejemplo, yo voy y ahora tenemos el tema del límite de la tarjeta, ¿no? Porque ahora han restringido el tipo de conforme. Siempre me traía libros, les digo, por la relevancia y también la facilidad económica, ¿no? Entonces, yo les digo, son estos libros bien interesantes que, les digo, lamentablemente digitalmente no están porque físicamente Fajardo es muy buena, técnicas de interrogatorio, Manuel Fajardo. Carlos Roberto Solorzano también, Tres Palacios. Y entren con CESJUL, por ejemplo, es el instituto que organiza. Es muy interesante, le digo, porque son prácticas cotidianas que se hacen. Son talleres prácticamente, todo el día se trabaja y se trabaja con casos. Entonces, todos participan, comentamos las experiencias de nuestro país, de otros países, de Colombia, de Venezuela, e incluso de España, llega todo tipo de gente. Es interesante y si usted se pone a pensar, claro, el dólar está un poco alto, más el hotel, solo el hotel, lo menos les digo un buen hotel y son hoteles de 4 estrellas. Entonces, el Radisson, el año pasado, la última vez que yo fui, el, el Radisson Fort Point, o sea, son hoteles que son 120, $100. Entonces, si ustedes ven, no es una mala inversión. Entonces, eso es lo que les podría recomendar. Vamos comentando sobre la lectura de Elias Newman. Poco vamos viendo, es una lectura amena, aunque por partes, vamos colegas, nos va a faltar tiempo. Siempre terminamos después. Sí, eh, doctor. Adelante, por favor, doctor. Buen día, doctor. Voy a disculpar si hay un poquito de bulla. Bueno, sobre el señor Elías Guzmán, ¿no? La verdad que primera vez estoy escuchando y me parece muy interesante esta lectura. En breve, solamente la primera parte, doctor, se escucha, ¿no? Sobre la señora, ¿no? Que mataron a uno de sus hijos, dice, ¿no? Hay un relato, el hecho que no coincide, ¿no? Leyendo la lectura, dice que eran dos hermanos que estaban en un taxi. Uno que de nombre Raúl, que tenía entre 9 a 10 años. Dice la señora, ¿no? Y que no prestó su servicio militar. Entonces, hay un relato que no es coherente ni sistemático para poder hacer una buena defensa, ¿no? Que es acudir a un abogado. Entonces, el abogado tendrá que, pues, investigar y ser más detalloso para poder llegar a la verdad de los hechos, ¿no? Y poder hacer una buena defensa, ya que la señora no le da muchos elementos, ¿no? Eso es lo que he podido captar, este doctor. Y también otro punto de la lectura ahí de las víctimas conexas, ¿no? Que también este es nuevo para mí, donde el daño psicológico, ya sea de un preso, también le llega a afectar a la familia, que lógicamente, ¿no? Si al padre lo meten preso y la madre y los hijos, ¿qué van a hacer? ¿De qué van a vivir? Un tema muy importante y mucho que hablar, doctor. Ese sería mi pequeño aporte. Gracias. Gracias, doctor, ¿no? Relevante, le digo, miren, siempre hemos tenido estos casos, ¿no? Estos casos tan complicados. Por ejemplo, donde comienza su lectura, Newman dice, en ciertas oportunidades un estudio jurídico puede convertirse en caja de resonancia de aconteceres hondamente dramáticos.
Y se dan estos casos, ¿no? Y lo mismo que pasa con la policía, ¿no? Con todo respeto al fallecido, el capitán Valenzuela, ha generado mucha polémica, ¿no? Porque de una u otra manera la ciudadanía hay tanto descrédito, les digo, con honrosas excepciones de la policía boliviana, que se han generado un cúmulo de comentarios, un cúmulo de situaciones, les digo, a veces negativas, pero dentro de la realidad siempre ocurren estos casos. Y acá en el libro, por ejemplo, ese relato exquisito que dice, lo mataron al tenebroso, ¿no? Y la pobre madre no sabe a quién le decían el tenebroso, ¿no? Y dice, porque sale de las tinieblas un sujeto, le digo, un rechazo, un sujeto que genera temor. Entonces es interesante, yo les digo, y es verdad el tema también que dice de la familia, ¿no? Y comenten sus casos, colegas, sí, todo esto nos ayuda también a tener una mejor evaluación. Adelante, colegas, tenemos todavía unos minutos. A ver, colega Michel Macías. Colega Paola Valderrama. Vamos opinando sobre el tema. Paola Chaya, Ernesto Quispe, Florentino Villarroel, Francois Barrón, Helen Álvarez. Bueno, aprovechemos, como no está, aprovechemos un poco para ver la teoría del caso. Revisemos el caso para poder entender y un poquito entrar a la práctica, ¿no? Cuando se hace un relato, lean 3 minutos, lean cuidadosamente el caso. Es un caso real de Cochabamba.
En nuestra legislación, indudablemente, si somos parte acusadora, ¿qué deberíamos ver? Como decía Zaffaroni, la conducta humana que se adecua al tipo penal. Entonces, ¿cuál sería el tipo penal en este caso? Ese es el primer ejercicio para construir nuestra teoría del caso. Indudablemente el médico, en este caso el odontólogo, el médico está yendo prácticamente, es un odontólogo acreditado, incluso con consultas internacionales, y está realizando obviamente una curación odontológica. Tiene el título respectivo, tiene la autorización respectiva, y el tema surge a consecuencia de la anestesia. Entonces, obviamente, ¿cuál sería acá un poco lo relevante para que exista tipicidad en la conducta del odontólogo Juan Carlos Campos? Ese es el primer ejercicio para analizar nuestra teoría del caso. Buenos días, profesor. Adelante, doctora. Leyendo un poco los antecedentes del caso que nos expone, entiendo que podría tratarse de un caso típico de negligencia médica, pero no está tipificado así en el Código Penal. Estaría más identificado como lesión seguida de muerte, en el entendido de que el médico tratante, el odontólogo tratante, tenía la obligación y deber de cuidado. Tendría que haber seguido un protocolo establecido en estos casos para determinar o no un caso de alergia que pueda provocar el suministro de un determinado medicamento o anestesia en este caso. De alguna manera ha inobservado este protocolo, lo que constituye una negligencia, pero no está tipificada así en nuestro Código Penal, ha causado una lesión, consecuentemente se ha producido la muerte. Dentro de las personas investigadas dentro de este proceso está directamente la responsabilidad del odontólogo y probablemente también se tendrá que tener en cuenta la relativa participación de la asistente, de la persona que estaba al apoyo del odontólogo, ¿no? La parte acusadora deberá realizar diferentes actos investigativos que conduzcan inicialmente a la existencia del hecho, es decir, qué elementos conducen a la participación del imputado, del denunciado en el hecho y su consecuente responsabilidad penal. Considero de que se podrían realizar diferentes actos investigativos como solicitar la historia médica, la historia clínica, probablemente si existiera, eh, además de realizar la correspondiente auditoría médica. Esta auditoría médica va a conducir a establecer al fiscal investigador, el fiscal dueño del monopolio investigativo del caso, tendrá que conducir esta auditoría médica, le indicará cuál debió seguir el procedimiento, cuál debió ser el procedimiento de protocolo que el odontólogo debió seguir. De qué manera ha incumplido este protocolo y ha incurrido en la comisión de un tipo penal. Emergente de esta auditoría médica, se establecerá el tipo penal y se procederá a la persecución penal al odontólogo. Entiendo que ese debería ser el procedimiento, profesor. Gracias, colega. Miren, siempre es interesante intercambiar criterios. A ver, revisen el 273 y el 260.
se adecuaría al 273, que es la lesión seguida a muerte, o al artículo 260 del Código Penal. Vamos intercambiando criterios. Siempre es interesante, por eso les digo, al trabajar con casos nos lleva, ¿no? Muchas veces les digo, tenemos un criterio que hay que revisar, hay que analizar y hay que ir madurando. Indudablemente la pena de la lesión seguida de muerte es mayor al homicidio culposo. Pero vean la descripción que hace el legislador. A ver, revisen y seguimos opinando. El 273 del Código Penal y el artículo 260 revisen del Código Penal. Vamos opinando, colegas. A ver, el 273, ¿qué nos dice? El que con el fin de causar un daño en el cuerpo o en la salud produjere la muerte de alguna persona sin que esto hubiera sido querida por el autor, lo que pudo haber sido prevista será sancionado con privación de 3 a 8 años. Si se tratara de los casos previstos en el artículo 254, estamos hablando del homicidio por moción violenta, párrafo primero, la sanción será disminuida en 1/3. La sanción privativa de libertad será agravada en 2/3 si la víctima del delito resultare ser niña, niño, adolescente o persona adulta mayor. Ha sido prácticamente modificado, ¿no? Este artículo. Pero el médico, en este caso el odontólogo. Adelante, doctor. Doctor, sí, hace rato quería opinar, creo que estaba mal en mi audífono, mi audio. Sí, en Adelante, doctor primera Casper. instancia, en resumen, justamente se va adecuando, ¿no?, a lo que yo estaba pensando. Se tipifica pues un delito culposo, ya que la teoría dice, aunque no seas la intención de haber cometido o provocado la muerte, pero sí tiene culpa, que es la culpabilidad, que es relacionado al artículo 260 que estaba leyendo, doctor, y ahí también está la pena, ¿no? En resumen, quiere decir, bueno, que no haya sido la intención, pero sí se provocó la muerte. Ya durante la investigación se va a dar el grado de culpabilidad, doctor, es un resumen. Ya, gracias, doctor. Miren, por eso que este es el tema, ¿no? Y siempre la democracia permite el derecho a la discrepancia. Siempre hay que leer eh, con mucho cuidado y meditando, ¿no? En este caso, al tipo penal. Por eso el Zaffaroni dice, la tipicidad es la adecuación de la conducta humana, o sea, el sustantivo del delito es la conducta humana exteriorizada. Entonces, lo que debemos hacer es revisar los tipos penales. El que con el fin de causar daño, el odontólogo ha ido a causar daño en el cuerpo o en la salud, o, les digo, está más bien cumpliendo un deber y por descuido, imprudencia. La culpa tiene tres componentes básicos, ¿no? Negligencia, imprudencia, descuido. El hecho de que la culpa, por ejemplo, esté también regulada en nuestro Código Penal, por eso que siempre hay que analizar, les digo, tanto la parte eh, general como la parte especial. El artículo 15 del Código Penal dice, actúa culposamente quien no observa el cuidado a que está obligado conforme a las circunstancias y sus condiciones y por ello no toma conciencia de que realiza el tipo penal.
tiene como posible la realización del tipo penal y no obstante esta previsión lo realiza con la confianza de que evitará el resultado. Entonces es importante ver, ¿no? ¿Qué constituye culpa y qué constituye, les digo, lesión? Entonces el médico obviamente no va a lesionar. Esa ha sido la gran pelea para que prácticamente no haya tanto conflicto y no se apruebe el nuevo sistema, eh, el nuevo Código Penal con algunas modificaciones, porque a los médicos se los quería introducir dentro del tema de las lesiones, ¿no? En otros países, por ejemplo, está, pero existen seguros que cubre. Es por eso que encarece el tema, ¿no? De la atención médica. Por ejemplo, una intervención, una operación de la vesícula en Bolivia. Generalmente es $2,000. Pero en el norte, obviamente, cuesta, les digo, siquiera 3 veces más de lo que cuesta acá, si no es más. ¿Por qué? Por los seguros. Que obviamente todos los médicos están obligados a contratar seguros en caso de que surja esta negligencia. Entonces, si revisamos cuál sería acá el error del médico, no haber realizado, ¿no? De alguna manera confiarse y no hecho la prueba de que si esta persona era alérgica a la anestesia. Entonces, desde esa perspectiva hay un descuido, ¿verdad? Hay una culpa, hay una negligencia. O sea, dado por hecho de que no tiene, y esto es algo frecuente que ocurre dentro el ejercicio profesional en Bolivia. Muchas veces por la precariedad, por la necesidad, por ejemplo, incluso transfusiones de sangre, les digo, en algunas provincias, directamente se hace, a veces con un antecedente, sí, yo soy RH positivo, porque no hay, y a veces por salvar la vida. Pero lamentablemente hay casos donde también se producen los decesos. Entonces sería un hecho culposo por negligencia, ¿no? Porque el odontólogo tiene que prever esta circunstancia, tiene que ver el antecedente. Entonces, lamentablemente se da, ¿no? Se han dado estos casos. Entonces, por extirpación de un lunar, les digo, se han dado reacciones alérgicas. Tan complicado, les digo, porque obviamente son segundos, ¿no? Son muchas veces reacciones idiosincráticas de la persona. Adelante, colega, adelante. Profesor, sí, en efecto, analizando los tipos penales descritos, adecuaría más el tipo penal de homicidio culposo en el entendido que en el tipo penal de lesión seguida de muerte no se produce el primer elemento constitutivo de este tipo penal, que es el fin de causar daño. Y esa sería la diferenciación entre ambos tipos penales. Uno es homicidio culposo, donde la culpa no es ciertamente dolosa. Y en este tipo penal de lesión seguida de muerte, sí, en efecto existe concurrente el dolo, ¿no? Porque el fin de causar daño. Entonces estaría calificado de mejor manera y adecuadamente el homicidio culposo, delito por el cual debería ser perseguido penalmente el odontólogo. Gracias, doctora. De eso se trata, ¿no? Este ejercicio siempre es bueno ver y gracias por la amplitud, doctora. Siempre hay que analizar eso, los elementos, porque a veces el Ministerio Público también hace esas calificaciones. Entonces, llegado un momento, tenemos el tema, ¿no? De cómo probamos el hecho delictivo, porque hay casos donde es muy difícil probar. Entonces acá obviamente tiene que haber necesariamente, les digo, a veces hasta, en muchos casos les digo, el informe o a veces hasta es necesario una necropsia, ¿no? Hay que ver toda la historia y demás circunstancias. Es interesante, les digo. Por eso que la teoría del caso tiene que ser siempre planteada de manera muy amplia y hay que tomarse nomás un tiempito para revisar los tipos penales, para analizar las circunstancias del caso, porque después muchas veces les digo, no se prueba el hecho delictivo, ¿no?
no se va a probar en determinadas circunstancias. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que adecuarse a la conducta humana. Tiene que esta conducta infringir la previsión del tipo penal para que exista tipicidad necesariamente. Entonces debe haber este hecho fáctico, jurídico y probatorio, ¿no? Entonces, cuando uno elabora su teoría del caso, miren, no es nada complicado el caso como está relatado, pero más o menos se resume así. Y a la teoría del caso concreto que manejo es así, muy sencillo. O sea, tienen que ser de fácil comprensión, de fácil entendimiento. Entonces, en el fondo, acá, ¿cuál es el meollo o la columna vertebral? Dice, el día sábado 14 de enero a las 10, el odontólogo Juan Carlos Campos, de 45 años de edad, en su consultorio particular, estoy citando lugar, fecha, hora. Ordena a su asistente, Mónica Saldías, administra anestesia inyectable a su paciente, María Elena Rocha, de 40 años, para realizar una curación, sin realizar ninguna prueba antialérgica. Entonces, ¿dónde queda el descuido, la negligencia, la imprudencia? No realizar esta prueba antialérgica. Obviamente, ya proporcionada la anestesia que a todos nos han hecho, ¿no? Algún momento hemos tenido este tema de la anestesia que siempre es doloroso, ¿no? Es un procedimiento que no es muy cómodo. Ha sufrido las convulsiones donde fallece por paro cardíaco. Entonces, ¿cuál es el descuido, la negligencia que nos va a ayudar a poder entender, ¿no? Habrá intencionalidad del dentista de causar a la señora Rocha. ¿Alguien pagará para que le hagan daño? No. Entonces, desde esa lógica siempre hay que analizar la conducta relevante, ¿no? El sustantivo del delito. Y como en esta conducta relevante, el sustantivo del delito, obviamente es un odontólogo que tiene un título de provisión nacional, está plenamente autorizado, pero necesariamente tiene que, obviamente, también cumplir la previsibilidad. ¿Por qué? Porque indudablemente habría ser, les digo, más de 100 casos sin realizar esta prueba antialérgica, pero siempre se dan estos casos. Por eso que hay que ver, hay que analizar, es como nosotros los abogados, ¿no? Muchas veces nos dicen transferencia de un vehículo, viene el cliente. Nosotros sabemos que es casado y le tienen que firmar su... No, doctor, así nomás siempre hemos hecho. No le digo, es en caso de que exista un divorcio, no está firmando, su cónyuge también tiene parte de las acciones y le tienen que firmar antes. Y muchas veces el cliente se va porque no hay esa cultura de la legalidad. Pero después viene el problema y muchas veces con la misma cara vuelve, ¿no? Entonces, nuestro trabajo, el garantizar también, obviamente, el saneamiento de que no existan vicios. Y lo mismo con el odontólogo. Entonces, el odontólogo o algún profesional de la ciencia médica tiene que realizar, les digo, esta prueba antialérgica. Entonces, la teoría del caso, si ustedes han visto, miren cómo les resumí. Y ustedes ven, hay detalles, pero el secreto está en tener esta sencillez, esta claridad y fundamentalmente cuál es el hecho antijurídico que va a generar que se mueva todo el aparato estatal. Porque siempre va a haber esta puja permanente, ¿no? Entre el Estado y las garantías constitucionales. Siempre va a haber una puja que el legislador va a crear tipos penales y a la vez también las garantías le van a poner frenos. Y desde esa perspectiva, entre los hechos culposos, negligente, descuidado, imprudente, va a estar, ¿no? El ejercicio médico, porque se dan estos casos, les digo, lamentablemente, les digo. Entonces, por esa circunstancia y depende también la responsabilidad jurídico-penal. Y acá, ¿cuál ha sido la negligencia? Pues no realizar la prueba antialérgica. Y obviamente se adecua al tipo penal. Ahora, obviamente, también hay que investigar a la asistente. Si era una persona, les digo, que tenía estudios, estudiantes de odontología, y hay que analizar. Entonces, siempre la teoría del caso nos va a ayudar, les digo. Y revisen con calma la lectura
les digo, de Elias Newman, que es siempre interesante, es gratificante escuchar. Yo sé que a veces por el exceso de trabajo, por el cúmulo de actividades, no llegan a poder, les digo, pero en su momento libre hagan la lectura. El día de hoy les voy a pasar, mediante la ingeniera, el trabajo final. Voy a trabajar sobre eso. Entonces, con esto habríamos concluido la clase. Ingeniera, puede llamar la lista respectiva. Muchas gracias. Doctor, primeramente agradecerle mucho por haber aceptado la invitación que Funde le ha hecho para que pueda compartir sus conocimientos con los participantes. Siempre es un honor estar en sus sesiones, doctor. Muchas gracias nuevamente. Gracias, ingeniero. Un gusto, colegas. Buenos días. Muchas gracias, doctor, y que tenga un buen fin de semana.